Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados, y muchas gracias a don Oscar López, que si nos está escuchando en su casa hoy, que está convaleciente, que siga mejor. Espero que no sea por los resultados de su equipo. Bueno, hemos estado conversando en estos días sobre temas más de fondo en materia de hacienda pública, y creo que uno de los más importantes, y aquí se ha hablado mucho en estos días, y hoy un poco hacía alusión a ese tema, o directamente don Mario Redondo, y es el de las remuneraciones y el de la política de empleo en el sector público. En Costa Rica, como lo hemos venido denunciando aquí, no tenemos una clara política de empleo público y mucho menos de remuneraciones. Tenemos muchas en un ámbito de gran anarquía. Remuneraciones y empleo, si no se enfrentan con prontitud y firmeza en todo el Estado costarricense, gobierno central, instituciones descentralizadas y las municipalidades, puede llevar sin duda alguna al país a situaciones críticas, porque es uno de los principales disparadores, como hemos visto, del gasto público. Cuando vino aquí el señor ministro de Hacienda, don Elio Fallas, se le preguntó el pasado 2 de octubre, se le preguntó qué proyectos teníamos tenían ellos sobre políticas de empleo y remuneraciones. Tanto el diputado Redondo Poveda como el diputado Guevara Gut le hicieron esas preguntas, y igualmente lo hice yo en nombre de nuestra fracción. A mí me respondió que una comisión integrada por tanto los ministerios de Hacienda y Planificación, con el apoyo del BID, trabajaba en ese tema y que podríamos tener un avance, tal vez no el proyecto, en esta misma primera semana de noviembre. Comprendiendo la presión que probablemente le origina a un ministro una comparecencia temprana ante este Parlamento y la misma complejidad del tema, presenté a la Comisión de Asuntos Hacendarios una moción bajo el número 220C que lamentablemente no se aprobó. Uno de los temas más críticos es el de las remuneraciones, sinceramente. Para el año 2015 suman 2.3 billones, que representan el 55% de los ingresos corrientes del gobierno central, que es de 4.1 billones. Ya de por sí insuficientes, como aquí se ha hablado hasta la saciedad, para cubrir el total del gasto gubernamental, que en este año asciende a 7.9 billones. Ese porcentaje de los ingresos dedicados al pago de remuneraciones es de los más altos del mundo y el más alto en América Latina, cuyo promedio es de un 25%. Según la Contraloría, en su informe técnico sobre el presupuesto para el 2015, las remuneraciones en el año 2007 representaban un 5.25 del PIB. Para el año 2010 representaban un 7.06 del PIB, y para este año que termina, un 7.65 del PIB. Según los datos de la autoridad presupuestaria, las plazas ocupadas en el gobierno central crecieron en 19.753, un porcentaje de 22% en un plazo muy breve de los últimos 8 años. Casi una cuarta parte crecieron las plazas en el gobierno central. No obstante ello, y aunque hay avances, no se ha establecido una nueva política salarial en el gobierno para nuevos ingresos, que respete los derechos adquiridos de los funcionarios actuales, ni se han desarrollado políticas para disminuir duplicidades innecesarias en sectores y entes adscritos, entre otras acciones, como tampoco se han desarrollado programas para el traslado de funcionarios entre entes estatales con el fin de evitar la creación de plazas. La moción que les decía presentamos pretendía que la presidencia constituyera una comisión integrada por el ministro de Trabajo, quien la presidiría el ministro de Hacienda, el ministro de Planificación y Política Económica, que retomara los avances de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado. Esta moción pretendía el compromiso político del presidente de la República
para crear una comisión ministerial al más alto nivel de Hacienda, de Planificación y de Trabajo, con un plazo específico muy razonable, al 30 de junio del año 2015, para tener listo un proyecto, dados los avances que se tenían en el Mideplan. Debemos recordar que el ministro de Planificación anunció, ya terminando su gestión en el 10 de enero de este año, una propuesta de política de empleo elaborada por el Consejo Sectorial de Empleo, que sería la base para realizar talleres de consulta en estos meses con sectores vinculados para realimentar ese documento. Esto implica que la administración del presidente Solís y su ministro de Hacienda no están partiendo desde cero, ya tienen una base para iniciar este trabajo. Resulta absolutamente urgente enfrentar entonces a la mayor brevedad el tema conjunto de políticas de empleo. La Contraloría, y cito algunos ejemplos, nos aporta dos datos muy importantes. Dice que por su magnitud y carácter recurrente el presupuesto de remuneraciones es de particular importancia. Para este año del 2014 el monto aprobado inicialmente alcanza para todo el sector público total, es decir, para lo que aquí aprobamos, más las instituciones descentralizadas y las municipalidades, alcanza 5.1 billones de colones, cerca de una cuarta parte de la aprobación total presupuestaria, o en términos del PIB, un 19% de la producción nacional. Una quinta parte se va por este concepto. En materia de plazas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para el año 2013 el empleo público ascendía a poco más de 305,000 puestos. En el gobierno central, 148,000. Hoy, esos 305,000 funcionarios públicos se rigen por un mundo plagado de distorsiones y privilegios incorporados en leyes, decretos y reglamentos autónomos, acuerdos de junta directiva y convenciones colectivas de trabajo. 47 entes públicos están bajo la cobertura del servicio civil con 75 incentivos salariales diferentes, de los cuales solo 3 son comunes a todas las instituciones. 117 clases de sobresueldos, 34 reglamentos autónomos vigentes, 20 convenciones colectivas de trabajo vigentes en el año 2012, 51 de las 81 municipalidades con convenciones colectivas vigentes. Pero bueno, no solo hablemos esta tarde de temas negativos. Yo quiero concluir con una advertencia que ha reiterado la Contraloría General de la República, pero también con un reconocimiento a la Contraloría, porque tuvieron la inteligencia y las agallas de realizar por su propia iniciativa cambios que me parece se deberían imitar en la administración pública, en su política de empleo, estableciendo lo que se ha hablado mucho aquí, el salario único, que se refleja actualmente positivamente en una disminución importante de su disminución en remuneraciones. Decía en su memoria la Contraloría que, y cito textualmente, si bien parte del crecimiento en el gasto por incentivos salariales se debe a aumentos en la cantidad de plazas del gobierno central, en el caso de los incentivos por antigüedad también podría reflejar un envejecimiento de la planilla. Y subrayo lo siguiente, lo que puede constituir una oportunidad para implementar regímenes salariales más sostenibles en el tiempo para los funcionarios de nuevo ingreso, como el salario único, que además elimina el sesgo introducido por la diversidad de incentivos salariales dentro del sector público y no solo del gobierno central. Sin perjuicio de las medidas que se puedan tomar por el lado del ingreso, por el lado del gasto se hace necesaria una reforma al régimen de empleo público, los distintos pluses salariales y su aplicabilidad real, la implementación de un régimen de salario único, al menos para los funcionarios de nuevo ingreso o aquellos que se les vence un contrato. Solo, digamos, en el Poder Judicial, en el año 2007, los incentivos salariales representaban 1.22 veces sobre las remuneraciones. Para el 2015 crecerán a 1.5 veces. Es decir, por cada 100 colones en salarios,
150 se irán en esos pluses salariales. En la Contraloría al revés, en el año 2007 los incentivos salariales eran prácticamente 2 veces sobre las remuneraciones, el monto más alto del gobierno central. Y para este año 2015 ha disminuido a 1.15 veces sobre las remuneraciones, casi que lo han reducido a la mitad. ¿Cómo logró eso la Contraloría? Bueno, el año 2007 se realizó un estudio donde se propuso implementar el salario único para todos los puestos de esta dependencia de la Contraloría General. Se implementó en el año 2007 a nivel gerencial. En el año 2008 todos los funcionarios que ingresaban a laborar a la Contraloría ya ingresan con un salario único. Al día de hoy, 7 años después de haber implementado el salario único, de los 676 funcionarios, 272 están bajo el esquema de salario único, o sea, un 40% del personal que conforma la institución. La cantidad de trámites entonces se ve reducida. Ya con este esquema no hay que realizar estudios individuales de reconocimiento de anualidades, reconocimiento de experiencia profesional o de carrera profesional. Para determinar el impacto presupuestario de la aplicación del sistema de salario único, se debe tomar en cuenta que supone, por supuesto, un costo superior durante los primeros años, hasta encontrar un punto de equilibrio respecto de ambos esquemas, y a partir de ese momento empieza a generar ahorros. Esto debido a que si el funcionario estuviese con pluses ganaría mucho más. Les voy a, señora diputada presidenta, entregar la parte que nos falta en esto, pero quería sencillamente terminar haciendo ver lo que hemos hablado en estas últimas semanas, cómo hay elementos disparadores del gasto público que han venido aumentando de una manera desproporcionada, como lo hablábamos, me parece que fue el lunes, cómo ha subido la remuneración en relación a lo que ha sido la inflación, prácticamente en 125 puntos más. Aquí vino el Fondo Monetario, nos han dado recomendaciones, estamos por aprobar un presupuesto que tiene recortes porque es necesario hacerlos, hay gente que se está quejando de eso, pero yo sinceramente le reitero al ministro Helio Fallas, y con eso termino, la necesidad absoluta de que estos temas, decía que en noviembre nos iba a traer un plan inicial, pero que por lo menos para el otro año comencemos a discutir estos asuntos que de verdad no podemos soslayar por mucho tiempo más. Muchas gracias, señora presidenta.